Yo pienso que una de las labores más difíciles para un periodista es entrevistar a otro periodista. Y más si tiene una profunda admiración. O sea que vamos a ser parciales aquí definitivamente. Me pasa eso hoy, me pasó la semana pasada con Juan Bolívar Díaz. Y entonces tener aquí al maestro, yo digo maestro, a él no le gusta así, que lo ponga así, pero yo lo veo como un maestro, como un ícono, como un referente para la buena prensa en la República Dominicana. Más de 50 años dedicado a este oficio agridulce, como decía Gabriel García Márquez, pero que ha pasado por diferentes medios, que fue fundador de este espacio, que condujo durante 25 años y que abrazó y sigue abrazando las mejores causas de esta patria que ahora conmemora un nuevo aniversario el próximo jueves, 27 de febrero. Don Uchi Lora está con nosotros. Buenos días, Uchi. Bueno, buenos días, Germán e Indira. Encantado de estar aquí con ustedes. Uchi, 58 años de ejercicio periodístico. ¿Qué representa para una gente haber pasado por todas esas etapas de la comunicación? ¿Y cuáles han sido los momentos, se puede decir, más difíciles que ha enfrentado? Mucho. El ejercicio del periodismo, donde hay regímenes y fuerzas políticas poco democráticas, siempre conlleva riesgos, peligros, agresiones de diferente laya. Y bueno, eso es lo que uno ha pasado en 58 años. Antes, las presiones, los abusos contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento en los cuerpos de los periodistas eran en un sentido peores, porque a mí me trancaron muchísimas veces, un montón de veces. Por hacer su trabajo. Sí, por hacer mi trabajo. Ahora las agresiones son tratar de desacreditarte, cosa que favorece el desorden de las redes sociales. Cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. De hecho, la desinformación se ha convertido en un arma política que hay que decir que ha tenido éxito en muchísimos lugares, ¿verdad? En muchísimos países. Sí. Se desinforma descaradamente y ya la gente no se fija en el fondo del mensaje que le están diciendo, sino un gráfico o una cosa, y lo inducen a cualquier cosa. Bueno, pero esa es la realidad de hoy. De todas maneras, el hecho de que la gente tenga libertad de expresarse, yo considero que es todavía más importante y que vale la pena, todo vale la pena. Todo vale la pena. Muchas veces, disculpa Germán, la desinformación toma voz en gobernantes y Sí. cabezas de instituciones, entonces ahí se entendería que las personas estén un poco confundidas en medio de eso, porque uno mira una figura de autoridad y piensa que siempre dice la verdad. ¿Cómo hacer desde el periodismo para informar en medio de tanta desinformación y cuando sobre todo esa desinformación la encabezan gobernantes y gente que se supone no debería de hacer ese tipo de acciones? Así es, bueno, simplemente responder con la verdad. Por ejemplo, hay quien haya dicho en estos días con la campaña de difamaciones contra nosotros, un grupo de periodistas, y hay quien haya dicho, sí, pero yo atacaba muchísimo a esa gente cuando estaban muy en el poder. duros. Pero lo difamamos. Es decir, ¿puede usted comparar un tuit injurioso de alguien que no fue su iniciativa, pero que pusieron a una persona que se sentara y pusiera una foto de cada uno y le pusiera un número diciendo que eso es lo que cobra en la USAID? Ya, eso es todo. Esa es la única prueba. Un tuit. Entonces, insultamos nosotros, porque todo eso lo que hay es partidos detrás. Sí, yo no me trago el cuento de que tengo que pelear con Perendenguito o fulanito
No, no. Esos se ejecutaron. Los que idearon y ordenaron están mucho más por encima. Y si a ti te tiran una pedrada, tú no vas a discutir con la piedra. Tú tienes que fijarte en el que la tiró. Entonces, con ese que tú tienes que discutir. Usted constituye, Uchi, uno de esos referentes del periodismo y muchas veces ahora uno se pregunta justamente con esa salida de varias personas del periodismo, jóvenes que no les interesa ni siquiera ejercer la profesión, cómo mantener esa seriedad y cómo mantener ese peso que tiene el periodismo cuando ahora mismo ese grupo de referentes pues o se ha retirado o no ejerce simplemente esas funciones. Mira, tú acabas de dar en el punto que más me preocupa a mí. O sea, a mí no me preocupa lo que digan de mí, porque mi vida está ahí. Lo que me preocupa es que estas cosas atemoricen a los estudiantes de periodismo y a los periodistas más jóvenes. Que digan, ay, yo no me voy a meter en esos temas, porque después me caen arriba. Entonces, ese es el daño que yo pienso que este tipo de cosas le hace a la sociedad. De todas maneras, yo le quiero decir a los que están estudiando y a los graduados más jóvenes, que lamentablemente en regímenes donde existen, o en sociedades, mejor dicho, donde existen fuerzas políticas que son la negación de la democracia, de las libertades, que se sobrepongan sobre eso. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente se confunde mucho. Por ejemplo, la gente dice, pero mira, están atacando a esos periodistas. Y yo quiero explicarle esto a cada uno de los que nos están viendo. Cuando atacan a un periodista, realmente a quien están atacando es a usted, ciudadano, exacto, ciudadana. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque tratar de callarle la boca a un periodista, realmente el fin es callarle los oídos, cerrarle los oídos a usted. Es decir, ¿quién se beneficia de esa desinformación o de esos vejámenes, esos ataques o de esa pretensión de silenciar a voces? El que se está robando los recursos del Estado, por ejemplo. En caso de regímenes totalitarios, el que comete crímenes, el que hace prisiones abusivas, ilegales, reprime, que hace trampas en elecciones. Es decir, todo eso. Entonces, a ese periodista hay que callarlo, porque por él se entera la gente de esto, de aquello, de lo demás para allá. Entonces, pero lamentablemente, si usted eligió este oficio que tiene tantas cosas buenas, pero tiene algunas que son difíciles, pero si usted elige este oficio, ejérzalo, porque le va a quedar la satisfacción de ayudar a que la sociedad mejore. Que yo creo que es lo mejor que tiene este oficio, que da la oportunidad a mejorar la sociedad. ¿Cómo? Poniendo en el conocimiento de la gente las cosas que a la gente le quieren ocultar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ya tú sabes quién fue que lo dijo, ¿verdad? La verdad, hay que decir la verdad. Hoy día, como dije, te hacen un gráfico, cualquier cosa, y sin la más mínima prueba lanzan una campaña. Ahora, tú te fijas en quiénes son los que están tratando de usar ese asunto. Y decía que oí a alguien que dijo, pero no hay una sola prueba de las acusaciones que le están haciendo, pero ellos criticaron mucho a esa gente también. Bueno, ellos están
lanzando sobre nosotros difamaciones, mentiras. Pero ¿qué nosotros dijimos de esa gente cuando estaban en el gobierno? Uchi, cuando ahora que usted comenta No, sobre... no, pero permíteme bueno. completar esta idea. Fíjate, ¿qué era lo que nosotros decíamos de esos gobiernos? Que eran unos tales, unos cuales. No. Yo te voy a decir algunas de las malas palabras que nosotros le dijimos y que les dolieron. Sunland, Ay, 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 ay. Odebrecht, Tucano, Barrigold. Nosotros nunca nos hemos puesto a hablar disparate, sino de asuntos fundamentales. Y fundamentales para la sociedad, no solamente hechos, sino situaciones. Es decir, que un partido desde el gobierno agarre todo el sistema de justicia y se lo mete en un bolsillo, tiene que preocupar a la gente. La gente generalmente no se da cuenta, la gente tiene muchos problemas, hasta para comer. Entonces, no se dan cuenta de algunas cosas, hay que decírselas. Un gobierno cuyo partido y cuyo gobernante toma el control de la justicia en todas sus expresiones. Sí. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del partido. La Corte Penal, que es la que tiene que ver los casos de corrupción, de 5, 3 del partido. ¿Verdad? La Junta. Yo estoy dando datos específicos. No, creo que es innecesario que diga el nombre de fulano, de Mengano, de Perencejo. El Ministerio Público, el Procurador General del Comité Central, igual que el presidente de la Suprema Corte, ¿verdad? Y que el de la Junta Central Electoral. Entonces la justicia electoral, el presidente de la Junta Central Electoral del Comité Central del partido, el que va a competir con los otros partidos, ¿verdad? Sí. El presidente del Tribunal Superior Electoral del Comité Central del partido, los miembros de la Cámara de Cuentas del partido. Es decir, la justicia electoral, la justicia penal, la justicia civil, el Ministerio Público, todo en las manos, la Cámara de Cuentas, el control. Y en esas condiciones, ¿qué pasó? Que Un blindaje sospechoso. Un blindaje sospechoso, no sé, que se vio para qué era, por ejemplo. En uno de esos gobiernos toman un préstamo de 130 millones de dólares con la empresa Sunland. Y el presidente autoriza al señor Félix Bautista a concertar ese préstamo y a firmar sin pasar por el Congreso, cuando todo el mundo sabe. Un Congreso que estaba dominado por ellos, pero no querían que eso se discutiera en los hemiciclos. El único facultado para endeudar al país es el Congreso. Y hacen un préstamo de 130 millones de dólares por fuera del Congreso. Eso fue a la justicia. ¿Y qué pasó? No al lugar. No, archivo definitivo. Archivo definitivo. ¿Tú te acuerdas de Félix Bautista? Sí. ¿Cómo era? Sí, así. Sí. Entonces, celebrando la decisión. Ahora el dinero no apareció. Bueno, no apareció para nosotros. Exacto. Entonces, así puedo seguirte diciendo. La Odebrecht, porque lo hicieron mal aquí y en muchos otros lugares, incluyendo Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos les requirió que confesaran. Y bajo esa presión confesaron. Y pagaron. Y pagaron. Entonces, sobre la República Dominicana confesaron que aquí pagaron 92 millones de dólares de sobornos. Y una empresa que confiesa que pagó 92 millones de dólares de soborno, el Ministerio Público, que en ese tiempo estaba encabezado por el señor Rodríguez, del Comité Central,
no quiso preguntarle a quién se lo dieron. Pero el Ministerio Público de Perú sí que se lo preguntó. El Ministerio Público de Colombia sí que se lo preguntó. Obviamente que el de Brasil también, ¿verdad? Y en base a que ellos dijeron, bueno, en Colombia se le entregó dinero a fulano, a mengano y a sutano, y toda esa gente fueron condenadas en su país. En Perú hasta se suicidó un expresidente, porque hubo expresidentes presos. Pero aquí el Ministerio Público, en manos del Comité Central, no quiso preguntar a quién le dieron esos bonos. Entonces, esos eran los insultos que nosotros hacíamos, decir eso. Y señalar el peligro que era para la sociedad el control absoluto de un partido sobre todo el sistema de justicia. Pero los efectos están ahí, se están viendo. Fueron difamaciones, fueron injurias nuestras. No, ahí están los procesos judiciales, están ahí. Ellos han buscado la manera de retardarlos y quién sabe si se salgan con la suya. Ahora, en esos procesos judiciales hay confesiones, ¿verdad? Hay pruebas de sobra. De hecho, han devuelto dinero. Hay confesiones y a eso iba. Y para más confirmación han devuelto, ¿cuántos millones que van? 6.000 y pico. Cerca de 4.000 millones. No, creo que son como 6.000 millones de pesos que han devuelto. Miles de millones, o sea. Lo que se lo llevaron del Estado Dominicano. Entonces, decirnos a nosotros que por decir todas esas cosas merecemos que nos difamen y que nos pongan como payoleros, que cobramos de un poder extranjero, que esa es otra de las acusaciones favoritas, traidor a la patria. Pero resulta, por ejemplo, yo nunca he contratado a un trabajador haitiano. Yo tengo pocos empleados, ¿verdad? Sí. Pero todos dominicanos. Ni tengo relación con nada que tenga que ver con Haití. Pero lo que me llaman así, tratando de echar a la opinión pública contra uno, ¿verdad? Condecoraron a Martelly. Sí. Con la orden de Duarte Sánchez y Mella, que se la pusieron en el pecho a Martelly. ¿Entiendes cómo es la cosa? Michel Martelly, para los que no están al tanto, fue presidente, una persona que ni siquiera llegó en segundo ni primer lugar, pero que de alguna manera se armó el asunto. Bueno, para ganó. Pasar, y fue presidente de un charlatán, hay que decirlo, un charlatán, presidente de Haití. Y luego con problemas serio de corrupción. Se habló hasta de la muerte de Jovenel Moïse, que él pudo haber estado en una serie de cosas. Bueno, entonces, y que le ha seguido haciendo daño a Haití. Sí, está ahí. Bueno, pero esas son las cosas, están claras, están ahí. Y repito, yo no voy a pelear con la piedra, sino con el que la arroja. Le brindamos un cafecito, Uchi, ese café que usted Venga. tanto ha brindado a tanto- tanta gente. que tanto tomó que tanto y le que tocó a tanto usted brindó. brindar. Muchas gracias. Y aprovecho este momento también porque... Salud. Salud. Uchi, Salud. buen provecho. Y aprovecho este momento de que Germán menciona las veces que Uchi ha brindado este cafecito aquí para irnos un poco al pasado. Nosotros tuvimos la semana pasada a Juan Bolívar Díaz aquí, que exponía un poco sobre lo que atravesó él durante los 12 años de Balaguer, y uno muchas veces dice que, es común comentarlo, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo quisiera que usted me mencionara esos momentos que vivió durante la época de Balaguer, porque si bien ahora vemos regímenes que utilizan la captación de las diferentes entidades, anteriormente se hacía a puro garrote prácticamente. Sí, a mí que me trancaron en Santiago varias veces, en Santiago 2 veces y aquí varias. Yo conocí muchas cárceles aquí, porque yo estuve, a mí me trancaron en el Palacio de la Policía actual. Primero, yo estuve en las 2 celdas grandes, la que le decían de los choferes
y la otra que le decían Vietnam. Vietnam, temible. Era un lugar donde quizás pudieran caber 50 hombres, ¿verdad? Y metían 300. Wow. Con el baño, eso no lo voy a describir, porque es muy temprano para eso, ¿verdad? Ok. Pero también nos pusieron, bueno, yo estuve en diferentes ocasiones, en una estuve junto con nuestro hermano Silvio Erasme Peña, que en una de esas nos trancaron a los dos. Y estuvimos en las solitarias del sótano del Palacio de la Policía. Tú estás solo, se llama solitaria, en una cosita chiquitica, oscura, y eso es para romperle la moral a la gente. Bueno, pero tuvimos paciencia. Eso fue en los años de los 12 años. En los 12 años. Ahora, nosotros no fuimos los peor tratados, porque tú acabas de mencionar a Juan Bolívar Díaz. A Juan Bolívar le volaron el carro, el carrito que él tenía. Se lo volaron con una bomba. Él fue a su casa y estando en su casa voló el carro. Es decir, la bomba fue puesta para que explotara con él adentro. Wow. Y Dios dijo, no, este no se va ahora, no. Pero la bomba desbarató el carro, eran los pedazos de hierro y de tornillo. Un acto de sí, terrorismo. Y esa era una bomba para Juan Bolívar Díaz. Pero es que no hay que olvidar, y por eso es que yo insisto en hablarle a los jóvenes periodistas y a los aspirantes sobre estas cosas. Por ejemplo, Balaguer dio una rueda de prensa en la que invitó a periodistas dominicanos y a extranjeros. Trajeron a varios que los seleccionaron y parece que los incentivaron, porque era poesía lo que había ahí. Pero Silvio Erasme Peña, cuando le toca, Juan Bolívar, cuando le toca el turno de la pregunta, le dice que le pregunta que cuándo se va a hacer justicia con los crímenes políticos que se han estado cometiendo. Aquí mataban gente prácticamente todos los días, la banda y también militares y policías. Sí. Casi a diario. A mí me tocó cubrir muchísimos de esos crímenes. Yo me acuerdo de Mangá, un muchacho que era un adolescente que parece que voció algo en algún sitio y le dieron 5 tiros y sobrevivió y lo internaron en el Padre Villini. Y allá se apareció un comando y se lo llevaron de ahí y lo mataron y lo tiraron en la región este. Momento difícil. Es decir, los 5 jóvenes del Club Héctor J. del Díaz. Club Héctor J. Díaz. Que salieron a comprar vela y cosas para un velorio. De un compañerito, sí, un amigo de su barrio que había muerto en un accidente de tránsito. Exacto, eran muchachos. Y salieron a comprar café y cosas para el velorio. Y lo agarró la policía. Lo agarró una patrulla de la policía y los asesinó a los 5. Sí. Pero si nos ponemos a dar esa lista, yo recomiendo un libro formidable que recoge, si no todos, la gran mayoría de los crímenes de los gobiernos de Balaguer, con nombres, apellidos, circunstancias, fechas, lugares y todo, de Rafael Chalhub Mejía. Esa obra, él ha escrito muchas obras interesantes, incluyendo de merengue. Lo mejor que se ha escrito sobre merengue típico son los libros de Chalhub. Pero él tiene una obra que se llama, Dios mío, se me va, Cuesta Arriba. Cuesta Arriba, sí. Ese es el título, Cuesta Arriba. Cuesta Arriba. Con una relación, óyeme, un trabajo formidable, minucioso,
Y eso está escrito ahí y son realidades, no son inventos. Y hay que decir que Ni son insultos. Exacto, para superar ese régimen infame de represión, de terror, como usted bien ha descrito, ahí la prensa jugó un papel protagónico, un papel determinante para poner en conocimiento de aquí y de afuera todo lo que pasaba. Uchi, usted que sufrió la represión de ese régimen y posteriormente ya en democracia también ha tenido, como ahora, situaciones difíciles. Si hubiera podido dar una vuelta atrás, devolver en el tiempo, hubiera escogido como quiera ser periodista. O dijera, yo voy a ser médico, hombre, tranquilo, operando gente. 100 veces. Nutriólogo. O 100 nutriólogo. No, 100 veces sí. 100 veces periodista. Sí. ¿Vale la pena? Sí, claro que sí, que vale la pena. Por ejemplo, una prensa que dice lo que está pasando, que le dice a la gente, mira lo que pasó con Sunland, mira lo que pasó con Odebrecht. Y aquí está, no con un tuit, ¿no? Con documentos. Con documentos. Óyeme, y se han ido haciendo los cambios. No es que estamos en el paraíso terrenal, ni mucho menos, No, aún falta. pero se ha avanzado en términos de prácticas democráticas. Se ha avanzado. Entonces, vale la pena. Claro que vale la pena. Pero usted Entonces, decía ahorita, Uchi, el tema de la confusión. Yo estoy leyendo un libro de Harari que habla de eso, de cómo ahora lo más difícil es como separar la paja del trigo, vamos a decir así. Por eso de las redes sociales, la constante bombardeo de información, se habla ahora de una infoxicación. ¿Cómo puede la gente tener claridad? Díganos algunos indicios que usted como un periodista de tanta experiencia puede decir, mira, la gente, tomen en cuenta tal cosa. ¿Cómo puede la gente decir, mira, por aquí me oriento o por aquí no, por aquí? no, yo creo que la gente lo único que debe hacer es tratar de estar informada, de ver los medios objetivos, Serios. confiables, lo que hablan con documentos, con pruebas, ¿verdad? Y a enterarse por ahí de lo que está pasando con la sociedad. Entonces, aquí hay muchas esperanzas, quiero decir, porque desde el momento de la lucha del 4%, yo tuve la oportunidad de eso, como que mucha gente se ha olvidado de eso. La entidad Diálogo Democrático de la OEA instituyó un premio al movimiento social del año en los países de América Latina. Y el primer año que se dio ese premio, se lo dieron a la lucha por el 4%. Que fue una lucha social que englobó a toda... Oye, el Diálogo Democrático, la lucha popular más ejemplar del continente. Cívica. Sí. Pacífica. Pacífica. Y porque ese movimiento fue tan importante. Recordemos, el presidente Leonel Fernández había sometido y se había aprobado una ley que establecía que el 4% del presupuesto se le debía entregar a la educación. La hizo aprobar, pero no la cumplió nunca. Y entonces se fue el reclamo, que se cumpla. Y es una ley del 97. Sí, y entonces yo fui a ese acto donde se entregó ese primer premio a una lucha del pueblo dominicano. Y te voy a decir, esa lucha por el 4% y luego el de la justicia independiente son los dos avances democráticos más importantes que ha producido la población, que ha producido el pueblo dominicano. Y nos dejó muchas lecciones.
Para comenzar, ayuda a entender por qué las protestas violentas son contraproducentes. Alejan a las masas. Hay de una hecho. pequeña izquierda que ha insistido por décadas y más décadas en eso y nunca han logrado concientizar a nadie en contra de las injusticias. A nadie. Entonces, no es quemar, no es pegar fuego, no es tirar bombas, no es romper vidrio, porque eso es lo que daña. Incluso cobrar peaje en muchos sitios. Cierran entonces hay que pagar para pasar. Eso desnaturaliza, eso es todo lo contrario a lo que se debería hacer. Y el 4% y luego la Marcha Verde demostró una cosa, que cuando una causa es justa y cuando se sabe explicar, porque eso es, hay que saber explicar, que la gente lo entienda. Acuérdate que el 4% comenzó con Cerito y Cruz, una animación chulísima, bien hecha, sencilla, donde se explicaba la injusticia social que era negarle los fondos a la educación. Oye, entonces lo primero fue una labor educativa, pero después ese movimiento lo comenzaron docentes. Sí. María Teresa Cabrera, Sí. el padre Mario Serrano, Sí, Vergés. Eran tres, era un pequeño grupo, hay que decirlo, Exacto. una vigilia cada día 4 frente al Palacio Nacional. Pero ¿qué hicieron? Que explicaron por qué era necesario eso. Y eso bastó para que la gente lo entendiera. Tanto les dolió a los mismos que habían hecho la ley y que se negaban después a cumplir. Tanto les dolió que aquí no se podía entrar a una oficina pública con algo amarillo encima. Sí. A una periodista No dejaban la de entrar. devolvieron entrando al edificio de la Suprema Corte de Justicia, a Esperanza Ceballos. Sí. La devolvieron. Hubo un montón de casos. Lo mismo hicieron después con el verde. Lo mismo. Entonces, evidentemente mostraban lo que les dolía, que le demostraran con hechos cuál era la realidad. ¿Cuál era la realidad? Entonces, la gente lo entendió, la gente entendió esas luchas y fue muchísimo más fácil entender lo de la justicia independiente, Sí. porque estaba a los ojos de todo el mundo. Ahora, Uchi, que usted menciona lo de la justicia independiente y la lucha contra la corrupción, ayer veíamos cómo ya nombraban oficialmente a Jenny Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General de la República, y ha sido un recorrido bastante largo que ella tuvo a través de su trayectoria profesional desde los 17 años. ¿Qué usted considera sobre ese nombramiento y qué se podría esperar de ahora en adelante? Bueno, me parece que era lo más lógico y lo que la gente entendía. Y es una continuación de una decisión que no estaba en la Constitución, pero que de todos modos, mira el abrazo ahí. Doña Miriam y Jenny. Porque al hablar de la nueva procuradora también hay que hablar de la saliente. La verdad es que qué clase de ciudadana responsable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la campaña por la justicia independiente, que llenó calles y avenidas y plazas, resulta que al candidato presidencial que había del PRM, bueno, le convenía, no voy a decir que no estuviera de acuerdo, ¿verdad? Probablemente sí también estaba de acuerdo. Y entonces prometió. Bueno, y luego, cuando ganó, y yo creo que eso debe haber sido, si no fue decisivo, fue muy importante, ¿verdad? Comprometerse a eso. Bueno, pues puso a esas personas en el Ministerio Público.
entonces la gente vio un ministerio público diferente, fundamental para la justicia. Y la verdad es que han hecho un trabajo importante. Podrá haber tenido un defecto aquí, otro allá, pero el trabajo ha sido importante. ¿Qué retos tendría Jenny a partir de ahora? Mantener lo que han hecho. Continuar esa labor. Mantener lo que han hecho, sí, sí, sí. Luchar contra las tácticas dilatorias para tratar de que los procesos se caigan por forfeit, que es la estrategia que más se usa en la mayoría de esos casos. En ese sentido, bueno, la eligieron a unanimidad, todo el mundo sabía que la que propusiera el presidente lo iban a elegir, porque el PRM tiene mayoría, pero entre los que torpedearon están gente del PRM, que no les resulta cómodo. No solo de la oposición, que se esperaba que la oposición dijera algo, pero si no del PRM. Porque vamos a ver, nuestros partidos adolecen de muchos vicios comunes. Por ejemplo, les encanta postular al Congreso a personas que se pagan su misma campaña y así no tienen que invertir el dinero que la Junta le da para eso, dinero del pueblo dominicano. Este año le tocan 400 millones a los 3 mayoritarios, 400 a cada uno. Entonces, ¿qué da eso? Cuando a ti te gustan los candidatos que se pagan su propia campaña, gente que gana dinero mucho y rápido. Ya. ¿Y qué da eso? Droga. Corrupción. Juegos de azar. Las bancas de lotería. Juegos de azar. Las bancas de lotería tienen más legisladores que la mayoría de los partidos, para que lo sepa. Y por eso es el negocio que menos impuestos paga. Es un negocio de vicio. La ludopatía es uno de los peores vicios que existen, sí, ¿verdad? Entonces, las bancas de apuestas tienen más legisladores que cualquier partido que no sea el que ganó. Así es. Y lo que están haciendo es dañando al pueblo dominicano. Totalmente. Con eso. ¿Cree usted entonces, Uchi, que porque no solo dicen algunos, no, que ha sido selectiva esta justicia, doña Miriam, este Ministerio Público ha sido selectivo sobre a los de un bando y a los de otro? ¿Cree entonces que tiene ese desafío? Usted ha dicho ya de continuar con el camino trazado por doña Miriam, de perseguir a la corrupción. Jenny ha sido de alguna manera protagónica en este sentido, a los de ahora y a los por venir. Bueno, vamos a ver, el actual partido de gobierno no se diferencia de los otros en esa materia. No es muy... Tiene mucha gente que le gusta eso. ¿Que le gusta el dinero? Sí, sí, sí. Seguro que sí. Algunos lo han hecho. ¿Tú te acuerdas el fraude del 13 de la lotería? Oh, sí, y sí. Salió muy bien librado. Sí. Uno ha hablado de todo eso. Sí. Aquí, pero alguna gente sí, pero a alguna gente se le olvida eso, tú sabes. Convenientemente. Un diputado, Gutiérrez, de Santiago, Miguel Gutiérrez, que lo agarraron llegando a la Florida. Tú recordarás que las autoridades, o la Corte de la Florida que lo tenía, o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El caso es que las autoridades estadounidenses agradecieron la colaboración del gobierno en la captura. Y fue clave porque si le alertan, él no viaja. Si le alertan aquí, él no viaja. Claro, obviamente. No viaja. Así que hubo una buena coordinación en ese sentido, tanto del Ministerio Público, de la DNCD, hubo un papel clave ahí, sí, las autoridades. Sí, y aquí hay corrupción. No desde arriba como la había, con casos tan grandes como Odebrecht, todo lo que mencioné Coral, ahorita. Medusa, Pulpo. Barrigol, el oro, 97% para la empresa transnacional y 3% para el pueblo dominicano.
¿entiendes? Entonces, no ha habido cosas de esa categoría, pero hay corrupción en muchísimas entidades. Yo creo que debe acentuarse la atención a eso. Sí, señor. Sí. Creo que el principal reto para la nueva Procuradora General de la República es ese. Es ese. Uchi, usted ahora que menciona varios temas, pero sobre todo menciona la minería, en la semanal pasada usted preguntaba, bueno, hace varias semanas, preguntaba sobre las tierras raras aquí en República Dominicana. ¿Qué usted opina sobre eso, sobre los planes que se tienen, sobre todo con el historial que tenemos en República Dominicana de lucha contra daños al medio ambiente y demás? Y la minería en general, Y la porque ahí está minería en el tema general. de la barrigol y Exacto. lo que dicen los campesinos Sí. de Cotuí. A mí me parece que el hecho de que hayan descubierto una cantidad que todavía hay que evaluar bien, pero que parece considerable, de tierras raras, el mineral de moda en el mundo, porque sirve para tantas cosas, desde parte de este aparatico Exacto. hasta materiales para naves espaciales, para armas de última generación y todas esas cosas. Eso puede ser una buena noticia y puede ser una mala noticia. Depende de cómo se maneje. Si tú tienes un tesoro y está pasando hambre, tú tienes que sacarlo, ¿verdad? Estamos hablando de si fuera un individuo. Si es un país, hay que evaluar si eso hace daño, entonces hay que hacer una evaluación de beneficios versus daños, ¿verdad? Si esos daños se pueden evitar o se pueden paliar lo suficiente, entonces vale la pena porque esos recursos van a impulsar el desarrollo. Ahora, en el tema de las tierras raras, es fundamental tener dominio primero de los temas medioambientales. Primero eso. Antes de causar cualquier estropicio, hay que analizar eso con los que saben para ver cómo se puede explotar ese recurso tan valioso, ¿verdad? Sin dañar Sin dejar daños irreparables para el ambiente. Porque eso al final es más valioso que cualquier cosa. Pero obviamente hay que tratar de explotar una riqueza que y está la ahí. negociación que no sea como la que se hizo con el oro. Exactamente. Sobre todo eso. Exactamente. Tiene que ser equitativa. Ya se sabe, ¿verdad?, que eso es Estados Unidos que lo va a explotar. Eso no es raro. Eso no es raro. En esa disputa que tienen los chinos, Sí, los claro. rusos, los americanos. Pero está bien que se negocie con Estados Unidos, pero que se negocie bien. que se defiendan los intereses de la República Dominicana. Sobre todo eso. Muy bien. por supuesto. Ahí tiene un reto de este gobierno. Sí, es un reto, pero realmente hay una expectativa promisoria con eso. Así que lo que esperamos es que eso sirva para el desarrollo del pueblo dominicano y con esto respaldo del comentario que hiciste ahorita. Gracias. El hecho de que los progresos de la economía dominicana sirvan para que todo el mundo se beneficie y no le estén ofreciendo un 10% Miserable. de aumento a los trabajadores. Uchi, ¿cómo le damos gracias a usted por estar en su programa? ¿Cómo hacemos? Ya Por participar en esta entrevista en su programa. Ya me la dieron con el cafecito. Con el cafecito, bueno, pues. Sí. Bueno, Agradeciendo. agradecer la presencia de Uchi Lora aquí en su espacio El Día. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con la despedida de esta jornada.
Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Gracias a la gente que ha estado mandando sus ideas, mandando sus saludos y sus mensajes, tanto aquí como en el exterior y particularmente a Huichi Lora esta mañana. Sí decirles, mañana tenemos una nueva cita. Esta semana, que es una semana que va camino a un día festivo, el día jueves, el 27 de febrero, donde el presidente de la República, como siempre, rendirá cuentas. Se esperan algunos anuncios de actividades. Las cuevas del Pomier, por ejemplo, que han sido un tema fundamental en nuestra agenda informativa. Se espera que ese día se dé algún tipo de anuncio. Así que todos los días le acompañaremos. Hoy comenzamos con un viaje a la historia. Estaremos recuperando parte de nuestra historia y teniendo este tipo de contenidos que esperamos sea de utilidad para todos ustedes. Ha sido una jornada formidable. Nos sentimos satisfechos y contentos, honrados de poder entrar a sus hogares o a sus teléfonos allí donde se encuentren. Mañana es otro día y aquí estaremos a partir de las 6 de la mañana.